En su último encuentro con los discípulos, es decir, en el momento en que Jesús ya resucita y vuelve al Padre, antes de eso, durante 40 días se reúne con los discípulos antes de ir al cielo para hablarles acerca del reino. Y en una de esas charlas acerca del reino, les pide o les da la orden que antes de ir a comunicar el mensaje, primero debían quedarse reunidos esperando la promesa, el derramamiento del Espíritu Santo. Ya Jesús les había prometido que no los iba a dejar solos, que no iban a quedar huérfanos, que Él rogaría al Padre para que enviara otro Consolador, al Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo los guiaría a toda verdad y les mostraría lo que habría de venir. Por lo tanto, la palabra en Hechos en el capítulo 1 les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ese poder del que habla este texto bíblico es la capacidad, número 1, de caminar en autoridad, de ejercer los dones y los ministerios que Dios les había dado y de preservar este mensaje de vida que ellos habían recibido directamente de Cristo. Ahora bien, todo este poder estaba enfocado en comunicar una verdad. La pregunta es, ¿a quién? Y allí es donde necesitamos comenzar a analizar que la vida que portamos y el mensaje que portamos y que nos hizo libre a nosotros, nos fue comunicado por alguien que tuvo conexión con nosotros y nos hizo recibir o nos comunicó esta palabra de vida que transformó nuestra mente y nuestro corazón, que nos mostró el camino correcto y nos devolvió el propósito por el cual fuimos diseñados. Y ahora esta verdad que hemos recibido la comunicamos a alguien más. Si notas, estamos hablando de comunicación, estamos hablando de vida, estamos hablando de propósito. Todo esto tiene un fin, y ese fin son las relaciones. Sin las relaciones no hay comunicación. Sin las relaciones no hay conexión. Sin las relaciones no transmitimos nada. Sin las relaciones no se puede preservar esta verdad. El mismo Jesús, entonces, al decir que no los dejaría solo, les dijo: el Padre enviará otro Consolador, y el Espíritu Santo es el que va a mantener a la iglesia unida en la tierra para que comunique esa verdad. El poder que Jesús estaba hablando, que iban a recibir los apóstoles, y el poder que el Espíritu Santo da a la iglesia, tiene que ver con lo relacional, la capacidad de poder llegar a otra persona y mostrarle el amor de Dios que transforma. Digo esto y lo recalco porque precisamente todo lo que Dios hace tiene que ver con el hombre y las relaciones. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios está presente en la historia del ser humano y de sus relaciones. Comenzando desde el capítulo 1 de Génesis, donde Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, así que le hace ayuda idónea. Y la ayuda idónea que le presenta al hombre no fue un animal, no fue una empresa, no fue un hobby, fue alguien igual a él. Allí comienzan las relaciones, y en esas relaciones entonces se desarrolla el propósito de dar fruto y de multiplicarse. El Espíritu Santo, volviendo al libro de los Hechos, desciende sobre aquellos 120 que esperaron la promesa que Jesús les había dado, y
cayendo sobre sus vidas, el Espíritu Santo se manifestó en 4 pilares importantes en los cuales la iglesia comenzó a perseverar. Trayéndolo a la vida de hoy, podríamos preguntarnos si esos 4 pilares todavía son los 4 pilares sobre los cuales la iglesia de Cristo, los seguidores de Cristo, los discípulos de Cristo, deberían permanecer y avanzar. ¿Todavía esos 4 pilares están vigentes? Claro que sí. Por eso te invito a que me acompañes en Hechos capítulo 2. Después de la llegada del Espíritu Santo sobre ellos, tal como Jesús lo había dicho, en el verso 42 nos expresa la palabra estos 4 pilares que produjo el Espíritu Santo en la primera iglesia y que luego ellos propendían, estaban interesados, perseveraban en estos 4 pilares. La Biblia dice en el libro de Hechos lo siguiente: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pastor, ¿qué tiene que ver este tema con construyendo relaciones sanas? ¿Qué necesitamos conocer? Que la función del Espíritu Santo, o una de las funciones del Espíritu Santo sobre la iglesia, es enseñarnos a ser iglesia. Y al enseñarnos a ser iglesia, nos revela la importancia de unos a otros, nos revela la importancia de entender de que la iglesia no es un lugar, tiene que ver con personas y relaciones, conexiones. Personas que se relacionan con un mismo propósito. No tiene que ver con que piensen igual. Tiene que ver con que somos personas distintas, pero no distantes. Porque hay un único propósito que nos une y un solo espíritu que nos une. Cuando ellos recibieron al Espíritu Santo y cuando tú recibes al Espíritu Santo, puedes entender entonces que necesitas comenzar a crecer. Número 1, en la doctrina. Número 2, en la comunión unos con otros. Número 3, en el partimiento del pan. Número 4, en las oraciones. Yo lo resumo en 4 palabras. Número 1, doctrina. Número 2, relación o comunión. Número 3, generosidad. Y número 4, vida de oración. ¿Ves? Ahora, cuando ellos perseveraban, quiere decir que el Espíritu Santo les dio la intención y ahora ellos tomaron la decisión de perseverar, de seguir, de buscar, de ser intencional en. Dice la Biblia que sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Estaban juntos, no eran iguales, eran distintos, pero no estaban distantes. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas. El mover del Espíritu Santo en sus vidas les hacía ver lo que los unía, no lo que los dividía. La vida de Dios en nuestras vidas debería hacernos ver lo que nos debería unir y no lo que nos divide. Tristemente, cuando decimos que amamos a Dios, pero vivimos sujetos a nuestras emociones carnales, no vemos a las personas como las ve Jesús. Las vemos bajo una realidad carnal donde reina el egoísmo, la envidia, el yo, el ser más importante que otros.
y dejamos o interrumpimos la labor del Espíritu Santo y el fortalecimiento de la iglesia. Mira, ninguna casa dividida, dijo Jesús, contra sí misma prosperará. El Espíritu Santo, quien es el que mantiene a la iglesia con firmeza en la tierra para representar a Cristo, necesita que podamos entender la importancia de la doctrina, la comunión, la generosidad y las oraciones. Y todo tiene que ver con una vida relacional. La doctrina, ¿de quién era? De los apóstoles. Si ellos querían aprender la doctrina de los apóstoles, necesitaban convertirse en discípulo. Y para convertirse en discípulo necesitaban ser ¿qué? Profundizar en ¿qué? En las relaciones. Si ellos perseveraban en la comunión, quiere decir que ellos propendían, estaban dispuestos, eran intencionales en tener comunión, en buscar aquella cosa en común que nos une, no que nos divide. Ellos eran intencionales en el partimiento del pan, en la generosidad, y eso tenía que ver no con lo que yo puedo recibir. ¿Sabes? La manera de pensar de la gente comenzando la iglesia no era una mentalidad de recibirse, una mentalidad de dar. La dinámica no era de ahorrar, la dinámica no era, y espero estarme dando a entender, no era de cuánto más puedo acaparar, sino cuánto más puedo bendecir a alguien más, cuánto más puedo ser de bendición para otros. Eso se ha acabado hoy, porque hoy estamos más pendientes a qué voy a recibir, en vez de aprender a ser generosos. Ahí está la voluntad de Dios, en ser generosos. Y por último, en la oración. ¿Qué es la oración? Es una relación con el Padre. Así que estos 4 puntos, estos 4 elementos, nos está hablando de relación. Desde el hecho, desde el momento en que nosotros sabemos que somos hijos de Dios, ya solamente el título de hijos automáticamente nos impulsa a saber que hay una relación allí. Porque si somos hijos, hay un padre, hay relación. Pero lastimosamente es en lo que menos profundizamos y en lo que menos trabajamos. Y es allí donde Dios más se glorifica. En el Salmo capítulo 133 se escribe que Dios envía bendición y vida eterna a donde están los hermanos juntos en armonía. Así que, mis amados amigos, ellos perseveraban en la actitud correcta de mantener las relaciones, a tal punto que estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y yo me quedo analizando algo que dice en el verso 45 del capítulo 2 de la primera iglesia, que dice: y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, otra vez se manifiesta la palabra perseverar. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios. ¿Cómo alababan a Dios? Con la sencillez de corazón. ¿Cómo alababan a Dios? Cuando perseveraban unánimes juntos. Cada vez que hay unidad, cada vez que hay una manifestación de generosidad los unos a los otros, Dios es alabado. Y queda como resultado eso: y teniendo favor con todo el pueblo. Dios añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Necesitamos comenzar a enfocarnos en el evangelismo relacional, en el discipulado relacional, en la vida de iglesia
profundizando en lo relacional. En 1 Corintios, en el capítulo 12, el apóstol Pablo nos da un gran ejemplo, una gran enseñanza acerca de lo que es la iglesia. Y la resume en una palabra: cuerpo. Comienza a hablar del cuerpo humano, haciendo alusión a las conexiones, a los órganos, a los miembros del cuerpo, que si bien son diferentes y tienen responsabilidades diferentes, tienen algo en común: están conectados y trabajan el uno para el otro. Todos los miembros del cuerpo dependen los unos de los otros. Si uno se duele, todo el cuerpo se duele. Eso es la iglesia. La iglesia es comunidad. La iglesia es la manifestación de la vida de Dios. ¿Para quién? Para mí, para todos. Un solo Padre que es nuestro, no es único o exclusivo de alguien, es Padre nuestro. Y una gracia y amor y misericordia que se manifiesta a todos. Una vida de Jesús que nos puso como ejemplo la compasión. Es decir, la misericordia, la empatía, el acercamiento a alguien más para que reciba la verdad que recibimos y sea verdaderamente libres. ¿Cómo estamos viviendo la iglesia hoy? Necesitamos comenzar a trabajar en construir relaciones sanas. Es lo primero que el Espíritu Santo impulsa en nuestro corazón. Porque si yo crezco, la iglesia crece, y si la iglesia crece, yo crezco. Padre, te doy gracias por esta palabra. Ayúdanos a entenderla con claridad, a hacer una pausa y a darnos cuenta, a reflexionar, recapacitar o replantear cómo estamos haciendo discipulado, cómo estamos trabajando con las personas. Señor, a entender que la misericordia es lo primordial que debemos tener siempre pendiente en nuestra manera de vivir. Porque a través de la misericordia podemos mostrar tu amor hacia los demás, unos a otros. Ayúdanos, Señor, a entender que no se trata de nosotros, sino de bendecir a muchos más. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy te habló tu pastor y amigo Elías Hoyos. Espero que te haya gustado esta palabra de hoy y sea de edificación para tu vida. Si así lo es, quiero pedirte el favor que te sumes a los miles que ya estamos en el canal de YouTube Devocionales Justo a Tiempo. Queremos llegar a los 200,000 suscriptores. Así que anímate, dale clic a suscribirte, clic a la campanita y dale me gusta a este devocional para que podamos seguirlo compartiendo a muchos más. De esta manera sumamos y crecemos. También te invito a que me sigas en las redes sociales, en Instagram, TikTok, Twitter, Facebook. Me encuentras como Pastor Elías HC. Un fuerte abrazo y recuerda que Dios siempre llega justo a tiempo. Detente por un momento y mira este video hasta el final. Llegó la hora y tú puedes ser parte de esto. Hoy asumimos un reto mayor y queremos que hagas parte de este sueño. En este tiempo estamos apuntando a construir nuestra fundación y así poder seguir ayudando a las personas más vulnerables. Y también un templo donde juntos podamos adorar a Dios y que estas buenas noticias sean comunicadas a todo lugar. Así que si has sido bendecido por Dios a través de los devocionales Justo a Tiempo y a través de la palabra que el Señor nos entrega todos los días, te invito a que te sumes, apóyanos y juntos
poder adquirir este maravilloso terreno para hacer este sueño realidad.